Om Shanti familia, bienvenidos todos a esta serie de programas que vamos a tener mes con mes. Es muy interesante porque vamos a ir conociendo en primera almas, o sea, varias almas que algunos no conocíamos previamente. Son seniors en Madhuban, son hermanos que llegaron muy jóvenes al conocimiento y que verdaderamente podemos apreciar de las entrevistas su entrega, su amor por Baba. Nos van a platicar historias de cómo la Yagya en la época, en los años 70 más o menos, que es la época en la que ellos llegaron, más o menos cómo era llegar y ver a Bapdada, así, hasta en el cuarto de Baba, tener mensajes directos de Baba cada ocasión, sostenimiento de las dadis. Bueno, es una cosa maravillosa. Y cómo ellos ahora son nuestros dadas y ellos son los que, ya que no tenemos a las dadis, están dando sostenimiento a la familia. Algunos desde hace muchos años y otros, bueno, pues ahora tienen un papel más importante desde que pues ya no tenemos a las daddies con nosotros. Así es que los dejo con esta maravillosa entrevista. Tanto el hermano Yogesh como el hermano Ernesto de México fueron canales de comunicación muy importante con la Yagya en India para poder tener estas entrevistas. Así es que les estamos muy agradecidas y la entrevista del día de hoy es realizada por el hermano Yogesh para el hermano, bueno, entrevistando al hermano Murtyunjaya. Bueno, pues nos dejo y nos vemos al rato. Om Shanti. Okay. Well, we're glad to have you with us, Mrityunjay Bhai, senior brother, joining us from Madhuban. Such precious jewels who have been and who have met with Sakar Baba, and so we know that you have many jewels to share with us. And I'll be asking you some questions just to some of your wonderful experiences to be with us. So interview will be about 45 minutes or so. And I know that even your name, Mrutyunjay, means conqueror of death. So what a beautiful and powerful name that you have. And Maisa, let me start by asking you about your early days. And so I want to ask you, like, how did you come to Gyan? I know Dadi Hirde Pushpa Daddy played Hirde a very Pushpa important role in your tuvo un early papel days. muy Can you importante tell en us the tus días story of how iniciales. you came to ¿Puedes Baba and contarnos when la you came historia to de Baba? cómo viniste a Baba y cuándo viniste a Baba? Yo nací en una familia religiosa llamada los Sevists, que adoran a Shiva. Esa es la tradición familiar. Y cuando yo estaba estudiando en Bangalore y yo iba a la universidad en Bangalore, la Universidad de Bangalore, y nuestra casa estaba muy cerca, una casa pequeña, un centro pequeño de Brahma Kumaris. Y diariamente yo solía ir en bicicleta, algunas veces en motocicleta, en esta misma carretera, calle. Y yo solía leer el nombre de Ishwariya Vishwavidyalaya, porque es un nombre muy largo, Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya. Y yo siempre leía y estaba acostumbrado a escuchar Universidad de Bangalore, Universidad de Karnataka, siempre así, universidades con dos palabras en el nombre, pero este era un nombre muy largo. Y yo estaba pensando, ¿qué tipo de curso, qué tipo de diploma, qué tipo de conocimiento esta universidad que se llama Ishwarisha Vishwavidyalaya ofrece? Y esta curiosidad se creó en mi mente. Y un día en la tarde, con un amigo que solíamos ir a jugar badminton en la misma área, estábamos caminando a través de la calle y vimos este letrero una vez más. Y viendo al letrero, yo le pedí a mi amigo, deberíamos ir y ver exactamente qué es lo que están haciendo, qué tipo de cursos ofrecen, qué tipo de diplomas ofrecen esta universidad con un nombre tan largo.
Y entonces yo fui en el interior y no habían sillas, ellos para sentarse y una hermana. Más tarde vine a entender el nombre de lo que se llama el Gadi. Dadi Pushpadadi estaba sentada allí en el Gadi, lo llamamos Gadi. Y luego simplemente yo estaba sentado allí dando la espalda a la pared. Y luego yo solía a ver a cada uno de ellos, 10 a 15 personas que estaban sentados en la habitación. Y era exactamente una habitación, no era un auditorio o un salón o algo así. Y luego Daddy me estaba dando drishti a mí. Yo no sabía qué es lo que el drishti significaba, pero ella me estaba mirando, mirando a todas las personas. Ella estaba mirando a todas las personas y también me miró a mí por un momento, unos momentos, y cuando me estaba mirando, yo tuve una experiencia maravillosa de paz, una maravillosa experiencia de luz, una maravillosa experiencia de felicidad, y su rostro siempre estaba irradiando luz y poder, como Baba dice, y ella estaba tan en la intoxicación, estaba tan feliz, ella estaba tan alegre, siempre así, pero ese día para mí fue el primer encuentro con la felicidad, la alegría, la paz y una vida de dicha. Y yo me dije, debe haber algún poder con Daddy. Y bueno, yo no sabía la palabra Daddy en hindi, pero ella tenía mucho amor. Y ella dijo poder, un tipo de luz y poder que yo experimenté. Y yo me hice, oh, la empecé la empecé a apreciar mucho desde ese primer día. Y luego encendieron la luz roja y no sabía por qué encendieron esa luz. Y luego un hermano allí me preguntó, ¿cuál es tu nombre? Kasia o... Y yo le dije, yo estoy aquí, yo soy solo un hombre local que vive cerca, y algo como que estudio en Karnam, algo así. Y soy un estudiante de universidad en la Universidad de Bangalore, estoy estudiando simplemente, y acabo de venir aquí, todos los días yo solía pasar y ver este gran letrero y la universidad, y yo quería saber qué tipo de cursos ustedes ofrecen en esta universidad. Y yo dije, y luego él dijo, ofrecemos un curso de 7 días. Y ese curso de 7 días, ¿cuáles son los contenidos? Y yo vine a saber quería saber qué tipo de diploma ustedes ofrecen en esta universidad. Y María Pau el hermano era el director adjunto en la universidad, era el administrador técnico allí. Y bueno, yo vine a saber esto después. Y 7 días, y yo le dije, ¿7 días? ¿Cuánto tiempo al día? Y él dijo, 1 hora. Y en 1 hora yo le pregunté a mi amigo, ¿deberíamos atender este programa 1 hora al día? Y luego se me olvidó ir al badminton. Él dijo, ok. Y empecé el curso de 1 hora por 7 días. Y yo sentí algo diferente, una experiencia afuera del cuerpo. Yo sentí que yo soy un alma, que soy un alma eterna, que soy un alma pacífica. Lo que sea que las palabras que ellos salían de sus bocas, como Baba dice, yo las experimentaba y experimentaba ese estado de la conciencia de alma. Y también un sentimiento de pertenencia y desapego y fuera de la conciencia del cuerpo, algo así. Y eso fue lo que yo empecé a sentir desde el mismo comienzo. Y otras preguntas empezaron a surgir, como, bueno, lo que significaba que yo existía antes, estoy aquí hoy y mañana, incluso después de dejar este cuerpo, yo voy a existir. Incluso después de dejar este cuerpo, yo vivo en este mundo y yo he experimentado esto. Esta fue la primera experiencia que yo recibí. Y luego, una vez más, él dio un curso muy largo. El alma, que el alma humana no transmigra a un cuerpo animal. Normalmente creemos o se nos enseña que
se nos da el conocimiento que el hombre algunas veces se hace animal y que por lo tanto este nacimiento es muy valioso, una buena vida, la vida humana. Pero aún así, no, no sabemos que la hermana el alma humana solo transmigra a un cuerpo humano, ningún animal o ninguna planta o parte de la naturaleza. Nuestra naturaleza es diferente. Entonces, este entendimiento algunas veces se nos da como ejemplo del perro, del burro, del caballo y la serpiente y tantos otros animales. Y yo pensaba que nosotros, si nos convertimos en animales, nos convertimos en burros, perros o serpientes, búfalo, caballo. Y bueno, yo escuché del hermano María Pao y yo sentí que esto era verdad. Esto fue lo que él me enseñó. Cuando ponemos una semilla de mango, solo recibimos un árbol de mango, no recibimos un árbol de bananos. Entonces, esto quiere decir que el alma humana transmigra al cuerpo humano solamente. Y el karma, si creemos en la teoría del karma, la filosofía del karma, y nosotros no vamos a sufrir en un cuerpo animal simplemente por nuestro mal karma o karma negativo. Let me just jump in there and say Déjame I met interrumpirte un also momento. Yo sé que tú también conociste a Sakar Baba 68. en So what did 1968. you ¿Podrías feel when you contarnos met qué Baba? How did sentiste you feel? cuando te encontraste con Baba? ¿Cómo ocurrió? Después de un mes de curso, después del curso de 7 días, me estaban pidiendo ir a la mañana, a las 5 de la mañana. Y en ese entonces, a las 5 de la mañana, cuando yo estaba yendo al centro, era difícil, pero debido a mi experiencia muy buena en el centro, yo empecé a ir a las clases de la mañana. Y en la clase de la mañana solíamos ir para la meditación. Y después de un mes, aproximadamente Daddy y unos hermanos y hermanas senior, María Pava y Suraj Bhai, todos ellos estaban yendo a Montabú para encontrarse con Baba. Y entre tanto, ellos me explicaron sobre el descenso de Shiv Baba en el cuerpo de Brahma Baba. Y entonces mi curiosidad, mi interés y mi amor hacia este hombre, porque Brahma Baba se parecía mucho a mi abuelo. En el sur de la India, Diksha significa una ceremonia religiosa y diariamente tenemos que tener un baño y luego adorar al Shivalingam. Solíamos tener el Shivalingam en la mano y hacer la puya y luego entonces solo podríamos recibir el prasada o el desayuno. Entonces cualquier práctica tradicional. Yo tuve una experiencia maravillosa sobre Brahma Baba también, a través de Sachatkar y también a través de la explicación. Y entonces yo vine a Montabú y en un mes, yo solo tenía un mes en esta familia de Brahma Kumaris. Un minuto, voy a tomar agua. Y luego vinimos en tren. En ese entonces no habían vuelos a Ahmedabad tampoco. Y ni siquiera teníamos la capacidad de comprar un tiquete de avión. Y a siete personas vinimos aquí. Y el primer día, Baba estaba caminando en el patio de Pandav Bhavan. Y yo solo había escuchado de Pandav Bhavan, pero nunca había estado en este lugar. Y en el momento en que vi a Brahma Baba, yo no sé cómo, pero me atrajo como un campo magnético, como un imán. Y luego yo inmediatamente fui a abrazarlo y Daddy Priva Pushpa dijo, no, no, no. Let's translate that by some into English because all Si our puedes English hablar en speakers. inglés, por favor, porque todos están hablando, angloparlantes. Entonces yo vi a Brahma Baba y sentí como una atracción hacia él, sentí tanto amor e inmediatamente fui a abrazarlo.
Y en ese entonces Daddy Virya Pushpa me vio y yo fui y abracé a Brahma Baba y Daddy dijo, no, 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 no vayas. Tú no has tomado un baño y las ropas estaban muy sucias porque viajamos aproximadamente 2000 kilómetros por 2 días y medio en ese entonces. Y una vez más, Daddy y algunos hermanos también me aconsejaron, no, 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 no. Pero el amor que me atrajo, la felicidad que me dio en ese entonces fue una experiencia maravillosa e inolvidable. Yo fui es como si hubiera entrado en trance, más allá de la conciencia del cuerpo, en otro mundo. Este tipo de experiencia yo tuve el primer día. Este fue mi primer encuentro con Brahma Baba y Shiv Baba en la forma humana. Y más adelante yo vine a la realización que esta es la verdad, que este es el carruaje de Shiv Baba, Brahma Baba. Es mi padre Alokik. Y esta experiencia yo también la tuve debido a de este amor puro, incondicional, y el desapego también. Y esto significa que yo experimenté la conciencia del alma, experimenté la relación divina, experimenté la divinidad y la pureza que normalmente explicamos, pero esa experiencia me hizo tener la autorrealización de mi propia naturaleza también. Esta fue la primera vez. Y luego Pushpa Daddy dijo y otro hermano me dijo, bueno, tenemos que ir, tomar el baño y alistarnos para el Brahma Boyan. Y luego nos encontraremos una vez más en la tarde, porque llegamos allí aproximadamente a la 1:30, algo así. Y después nos vamos a encontrar con Baba en la tarde, en la clase, en el hall de la historia. No habían otros salones, hall en Pandapavan, sobre el hall de la historia, parte del centro de entrenamiento, parte de la cocina pequeña estaba allí, e incluso las daddies, las habitaciones de daddies no estaban allí. Era una habitación diferente también. Un minuto, voy a tomar agua. Y cuando yo abracé a Brahma Baba, no era como un cuerpo humano. Segundo, era como de algodón, como una almohada. Como Baba dice, English, please. en inglés, por favor. Y cuando yo abracé el cuerpo de Brahma Baba, no fue como un esqueleto de un cuerpo humano. Era como luz y una central de poder, una central de luz y poder, como abrazar un algodón muy, muy suave o algo así. No había un esqueleto o piel o huesos, ni nervios, etcétera. Era más allá, una experiencia más allá del cuerpo humano, porque todos conocemos a los cuerpos humanos, pero no tenemos estas experiencias de luz y poder. Y estas experiencias me transformaron por unos minutos, por lo menos, y el resto del día también estuve en la misma conciencia, en el mismo sentimiento, mismo tipo de experiencia. Y yo decía, bueno, estoy en un mundo diferente, estoy en un pensamiento diferente, me he olvidado de mí mismo, me olvidé de mí mismo, me olvidé de mis estudios, me olvidé de mi familia Lokik y sentí en esos momentos que yo estaba en una región muy elevada, en un área, en un lugar, en una región muy elevada. Esta fue mi primera experiencia. Es una experiencia inolvidable. Incluso hoy en día, cuando pienso en ese día, me inspira, me motiva, me, me ilumina y me hace un hombre nuevo. Así como si estuviésemos aterrizando desde el espacio a este mundo. Este tipo de experiencia. Un segundo. Baisa, queremos venir a otro tema. Y esto es sobre el servicio, especialmente el servicio en los días iniciales en Bangalore, Karnataka,
Yo escuché que tú hiciste algo como centers crear used to go to 50 Jubilee centros here. durante el Can you año tell us del something about that jubileo project and your dorado. experiences ¿Puedes of it? contarnos algo de este proyecto, sobre tus experiencias allí? En ese entonces solíamos leer la Murli de Baba y difícilmente había un centro en el sur de la India, en Bangalore, ni siquiera en Chennai, en Hyderabad, en ningún otro lugar en el sur de la India. Pero Baba solía decir que necesitamos la extensión y que debería haber un centro no solo en las ciudades, sino que también en las áreas rurales debería haber un centro. Y en ese entonces tuvimos un entendimiento y un sentimiento de que este mundo se destruiría en o antes de 1976. Y yo pensé, deberíamos establecer, por lo menos en todos los distritos principales del sur de la India, los centros de Baba, para que si la destrucción toma lugar, esto se convierta un lugar para la tapasya, un lugar para leer la Murli de Baba, así sea por un periodo de tiempo corto. Y esta determinación vino en nuestra conciencia y trabajamos sobre esto, cómo organizar programas, cómo organizar exhibiciones, cómo organizar pequeñas discusiones, compartir encuentros, etcétera. Y en 1973, la primera vez, yo vine por la primera vez a una pequeña reunión. Yo representé a Karnataka, representé el sur de la India en ese entonces. Y antes de esto, el hermano Karuna ya estaba allí, Ramkashnavai estaba allí, Maria Pava estaba allí. Pero de alguna manera yo estaba tan afortunado que Daddy Vibha Pushpa me llevaba a las reuniones en Montabú. En esta primera reunión, Didi Mohini estaba allí, Prakash Mani Daddy estaba allí, Jagdish Ji estaban allí y estaban dirigiendo una reunión. Y yo le sugerí a Didi en mi hindi poco regular que deberíamos tener un centro en cada, por lo menos en los distritos principales. Y ella dijo, deberías pensar en esto, deberías hacer que esto ocurra. Y así, en ese entonces no teníamos mucho dinero o manos o literatura, pero de alguna manera, en 1976 recibimos en Shivratri, establecimos casi todos los distritos principales de Karnataka y algunos en Andhra, algunos en Kerala, algunos en Tamil Nadu. Así, yo nunca solía dormir, por lo menos 6 a 7 horas máximo, pero el resto de pronto una hora para cosas personales y solíamos planear cada mes cómo cubrir los distritos, cómo ir allí, cómo organizar la exhibición, cómo hacer que las cosas tomaran lugar, así, por lo menos un pequeño centro. Y de esto yo estoy muy feliz y muy orgulloso y el crédito es de Baba. Lo que sea que planeamos y pensamos en ese entonces ocurrió. Y el resultado, más de 25 centros fueron establecidos en todos los distritos principales, no en lugares pequeños. Hoy, cada distrito principal tiene sus propios centros grandes, centros de retiro y así. Right. Vaisab, also I know you spent Paisa, some yo time in también sé que Pandavav tú in Delhi pasaste with algún tiempo en Dadi Pandavan y Gulzar en and Delhi, Jagdish Pai. en Pandavan You en shared Delhi some con special Jagdish moments and Bhai y Dadi experiences. Gulsar. Sí, cuando estábamos conduciendo las conferencias de servicio una vez en Bangalore, Dadi, Dadi Prakash Mani y Dadi Radha Mohini Ji, Dadi Juda Pushpa Dadi, Jagdish Ji, Nirwar Ji, todos ellos vinieron a Bangalore y el banquete es el edificio del gobierno y los invitamos. Y esta es una gran historia. No solo ellos no daban este salón de banquetes a una organización social o religiosa o a institución educativa. Y yo me encontré con el administrador, el secretario principal allí. Y él me dijo que no hay ninguna ley que nos permita ofrecer este salón a una organización religiosa. Y no sé qué lo que ocurrió, lo que pasó en mi mente. Entonces yo le dije, entonces ¿quieres decir que este salón solo se ofrece a programas irreligiosos? Y él estaba riendo, se empezó a reírse, era una persona muy alta, madura,
y muy leve. Entonces, no hay ninguna ley que provea esto para las cosas religiosas. O sea, para cualquier cosa buena, si no hay una ley, tú deberías hacerla. Y tú eres un miembro senior, tú eres el secretario principal de Estado aquí y tú puedes crear esta ley para que nos presten este salón. Y él no dijo no, él dijo voy a mirar en esto. Y entonces la solicitud del archivo fue al secretario general, el secretario adjunto y el subsecretario. Esta solicitud fue y luego volvió al secretario principal y dijeron que no se le podía dar a ninguna organización religiosa. Y lo mismo se repitió por todos los oficiales y lo firmaron. Y el jefe y el secretario principal me llamó y me dijo, no hay ninguna ley. Entonces yo le dije, no puedes cambiar esta nota, que en lugar de que esto cambie, vaya al ministro principal para que él pueda tomar la decisión. Y él dijo, señor, yo ya escribí lo que quería escribir y ahora es tu responsabilidad. Tú puedes escribir lo que quieras. Y entonces el jefe principal, yo conozco a la organización que puede ofrecer este salón por 3 días. La llamamos una conferencia para el sobreviviente humano. Y el gobierno aceptó para esta. Y el gobernador la inauguró. Y Vidya Jayantiji era el presidente de la India o el vicepresidente de la India. Y él accedió a venir al programa. Y, y el residente editor, el Tiempo de la India, estos periódicos, muy buenos periodistas también accedieron a venir y el ministro principal también accedió a venir a este programa porque era un salón, un hall muy prestigioso y todos se preguntaban cómo pudieron organizar este tipo de programa. Brahma Kumaris, una organización desconocida, pero organizaron algo tan grande. Y esto fue el milagro de Baba, fue el milagro del yoga de las dadis, porque ella también estaba allí conmigo y tuvimos una reunión con el secretario principal. Y el secretario principal dio al ministro principal para tener esta reunión por 3 días. Y luego un amigo conocía al ministro principal y él me había invitado a su casa para algo de puya, de devoción, y el ministro principal también vino allí a hacer algo de puya y luego del puya tuvimos boyan, comida, pero como nosotros no tomamos ningún prasada o boyan en su casa, entonces él me presentó al ministro principal Devraya Das. Y Devraya Das, después de escuchar sobre todas nuestras actividades, dijo, ven mañana a la oficina. Y bueno, el servicio, el archivo, la carpeta de servicio está en tu mesa. Y él dijo, sí, ve mañana a las 10:30. Y cuando yo llegué al otro día, él ya lo había firmado, ya había aprobado. Y esto ocurrió en un corto tiempo, teniendo un lugar, un salón del gobierno para conducir una exhibición. Y de esta manera, esto fue algo maravilloso. Luego, después de esto, Jagdish Ji me invitó a Delhi para organizar para organizar un programa que se llamaba El futuro de la humanidad, Conferencia del futuro de la humanidad. En Bangalore fue la conferencia humana y el sobreviviente de la humanidad, pero esta era la conferencia del futuro de la humanidad en Delhi. Y eso también fue un tiempo maravilloso. Jagdish Ji me pidió hacer una cita con el vicepresidente de la India, B.D. Jagti, porque entonces B.D. Jagti era un ministro que era su conocido y después era el ministro principal y él también apreciaba mucho a Dadi Pushpadadi. Él no solía decirle no a Dadi. Cuando sea que ellos se encontraban, ella ataba el raki y discutían, hablaban sobre la, la organización. Y él también hablaba hindi de manera muy fluida, a pesar que era de Canadá, con K. Pero él hablaba muy bien India y entonces de esta manera nos encontramos y él estuvo muy impresionado
con la filosofía de Brahma Kumaris y le gustaba mucho cómo hablábamos de Shiva, porque era un Shiva Bhakta, un devoto de Shiva. Y es así que él solía venir y entonces el vicepresidente y su asistente personal estaban allí cuando era el ministro y luego el ministro principal y luego el gobernador y luego, bueno, y después se hizo el gobernador y luego se hizo el vicepresidente de la India. En ese entonces le pedimos, nuestra Daddy quiere encontrarse contigo y no había mucho escritura ese día. Incluso solíamos llamar por teléfono y solíamos fijar una cita. Y luego Rata Mohini Daddy nos encontramos, Jagdish Ji y otra hermana, no me acuerdo, y él aceptó. Y luego él vino a Delhi, a Vigyan Bhavan, y el primer VIP que vino a Brahma Kumaris fue del sur de la India como vicepresidente de la India, él. Y el resultado comenzó que fue el primer resultado de la visita de muchos VIPs y VVIPs, That muy the importantes Prime VIPs. Minister of Vaisa, India, ¿cómo Chief es Minister, que el they have all primer ministro de la come to India, el Madhuban, and I know you ministro have played a principal, very important todos ellos role han in venido that a happening? Madhuban So, y sé how que did you tú has manage tenido un papel muy to do importante en that? que esto todo ocurra. ¿Cómo lograste que esto ocurriera? Yo no sé, es primero que todo es la bendición de Baba. Una vez teníamos un programa muy grande en Chanadari, invitamos a Daddy Prakash Maniji para este programa en Jaipur, en Raj Bhavan, y después de ese programa ellos vinieron a Montabu y entonces había el encuentro con Babdada en Om Shanti Bhavan. Y entonces Daddy me introdujo a mí a Baba. Baba, ese es el hijo Mutrinja. So, English. En inglés, por favor. Dada me introdujo, me presentó a Baba, a Vyakt Baba, y luego Baba me miró y dijo, dio drishti, dijo, él sabe todas las maneras y las formas con los VIPs. Y este fue entonces cuando Baptada dio esa bendición. Y tal vez esta es la bendición que es la fuente de inspiración, la fuente de energía, la fuente de experiencias maravillosas. Y yo empecé porque Nirwarji tenía un amor y respeto profundo por mí y también creía en mí, lo que sea que yo haría, lo haría con éxito. Esta fue su convicción. Y Baba me dio las bendiciones también. Daddy Prakashmani también tenía gran amor y creía que lo que sea que yo haría, lo haría de manera exitosa. Así. Entonces, el resultado de las bendiciones de Baba, yo me solía encontrar con cualquier VIP, VVIP, y sin ningún miedo y sin ningún interés personal. Yo estoy dando un mensaje divino a ellos y esta es mi oportunidad dorada para encontrar tales personas y explicar lo que Baba ya nos ha dicho a nosotros de muchas maneras y en muchas palabras de sabiduría. Entonces yo solía y de alguna manera Baba los hacía experimentar. Ellos daban su consentimiento. Y es así como yo empecé a encontrarme con ministros principales, gobernadores, ministros centrales, muchas personas de los medios, Swamijis, Jagadgurus, científicos, etc. Perdón. Ok. Let me ask one more thing. Déjame preguntarte How algo did you más. come to ¿Cómo be Madhuban viniste Nivasi? a What ser un did you residente de Madhuban, go Madhuban ahead? Niwasi? ¿Cómo Was it easy to ocurrió? settle in ¿Fue fácil asentarte en Montabú? Bueno, después de la historia de éxito en Bangalore y luego en Delhi, yo estaba allí por 5 meses organizando la conferencia de la sobrevivencia, perdón, la conferencia del futuro de la humanidad, que fue organizada por Jagdish Ji, por supuesto, Brish Mohan Ji representó un papel muy importante allí. Yo solía ser el asistente de Jagdish Ji para enviar invitaciones, escribir. En ese entonces no había computador. Incluso no había ni siquiera había una máquina de escribir electrónica, solíamos escribir todo a mano.
o una máquina de escribir mecánica. Y yo solía ayudarle. Y esto de alguna manera se convirtió una atadura de amor, pero bueno, no diría una atadura, digamos afecto con Jagdish Pai, y luego más adelante yo lo apoyé en imprimir los libros y la literatura, ciencia de espiritualidad, el libro de Adidev, el drama eterno. Yo solía, en adición a mi trabajo de conferencias, yo solía apoyarlo para crear y para imprimir esos libros también. Y diariamente daba el dictado a Sudaben y Sudaben solía escribirlo y yo lo tipeaba en la máquina y él solía leer esto. Y Guptaji también estaba allí para hacer la revisión de la escritura y yo hacía hacer el diseño y lo enviábamos a la impresión. Y fue así como ocurrió. Y Jagdish Ji y toda esta información después fue conocida por Nirwar Bai. Y la primera conferencia de paz universal que la planeamos, y él dijo, tú deberías venir y quedarte en Montabú para organizar esta conferencia. Tú tienes muy buenas experiencias con Jagdish Ji, Brij Mohan Bai. Por supuesto, Ramesh Bai venía a las reuniones también. Y es por esto que yo dije, ok, voy a ir por algún tiempo. Y luego yo vine 5 a 6 meses y me quedé en Pandav Bhavan. La primer paz de la Conferencia Universal fue planeada y construimos Om Shanti Bhavan. Y después de terminar Om Shanti Bhavan, el Dalai Lama vino, por supuesto, en ese entonces Mohini Ben y Gayatri Ben. Ellos también trabajaron para esta conferencia exitosa, invitando al doctor Robert Mueller de las Naciones Unidas. Este fue su esfuerzo y la glorificación de Baba en ese entonces. Y el Dalai Lama vino. Y por supuesto, yo también invité a Virendra Patel, el gobierno, ministro central del gobierno para el transporte, y también un ministro de Sudáfrica también vino. Esta fue la primera reunión internacional de VIPs y VVIPs. Y el resultado, después de que esta conferencia se terminó, yo quise regresar a Bangalore porque yo solía quedarme aquí en Pandav Bhavan, y esto era un periodo muy frío entre octubre y por todas partes era un frío muy severo y yo estaba temblando. Y entonces yo fui a Daddy y le dije, Daddy, yo quiero ir a Bangalore. Y Daddy dijo, oh, ¿por qué quieres ir? Y yo le dije, y Daddy dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Y yo dije, Daddy, yo no estoy... Daddy, Baba y las Daddies están aquí. Y Daddy dijo, las Baba y las Daddies están aquí, esto es bueno para ti. Y yo le dije, pero yo siento mucho frío aquí y es por eso que me quiero ir. Y Daddy dijo, en las temporadas de frío, Daddy nunca piensa en ir a Bombay o a ningún otro lugar para la temporada del frío. Y desde ese día en adelante me olvidé del frío. Y dije, bueno, y entre tanto, Baba solía venir frecuentemente y estas experiencias maravillosas que yo solía tener. Y como resultado, yo empecé a quedarme por 6 meses y luego Daddy me pidió quedarme más y Nirwar Bai también me pidió y le dijo a Daddy que déjalo que se quede aquí solamente. Y Daddy dijo, ok. Entonces yo tuve la determinación de quedarme aquí y el frío desapareció y muchas otras preguntas, porque yo era mucho más independiente en el sur de la India, pero aquí teníamos que pedir muchas cosas, mucho trabajo procedimental, pero de todas maneras Baba dijo, mold te hace gold, el moldearte te hace oro, y automáticamente se convirtió en una oportunidad para convertirme en el oro, como los ornamentos que vamos a hacer. Y así estas oportunidades me hicieron interactuar con los seniors y desarrollar fe en ellos y también desarrollar fe en mí mismo y desarrollar fe en la familia también. Y al mismo tiempo, el servicio. Podemos practicar el conocimiento, el yoga, podemos
dar la prueba de que estamos practicando valores para nosotros mismos y podemos diseminarlo de manera apropiada. Así es el servicio y dar un ejemplo también. Y el servicio es una atracción muy fuerte para mí. Es como poner un lado enfrente de alguien y incluso si es un paciente diabético me atrae. Es así, el servicio y el servicio me han hecho me han hecho unido, me han hecho crecer en la familia, me han permitido desarrollar fe en todos los hermanos y hermanas, ya sean jóvenes o adultos, pequeños, grandes, y por esto estoy feliz y orgulloso de vivir en Pandav Pavan. Y bueno, después muchas actividades de desarrollo de la creación de infraestructuras y luego yo solía ir con Nirwar Bhai y con Daddy en Gyan Sarovar, Pandav Bhavan y luego Shantivaban también, todos estos hall y salones. Y bueno, hay muchas historias, pero que les voy a contar después. Ok, Om Shanti, Namaste, brother, muchas gracias. Gracias, son experiencias muy enriquecedoras, especiales y ayuda a la familia para que sepamos mucho más de estas joyas tan especiales como tú y nos traen muy cerca a todos nosotros. Muchas gracias. Om Shanti. Om Shanti, yo también te deseo un éxito muy grande en todas tus tareas, en tus actividades, en ser una alma muy poderosa y también alrededor del mundo has creado un impacto en la familia. Yo te deseo un gran éxito y que llegues a una nueva altura de perfección y también que vivas en el paraíso de paz y felicidad. Okay. Gracias, Baisa. Om Shanti. Perdón. Om Shanti. Pues tuvimos la oportunidad, ay, perdón, de, para no tapar a Baba, de escuchar esta entrevista. No sé, me gustaría escuchar de ustedes qué les inspiró esa entrevista, porque yo tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero me gustaría escucharlos. Cuéntenme, ¿qué fue lo que les llamó la atención de esta entrevista? No sé si los micrófonos se pueden abrir, si están abiertos, o sea, si están en posibilidad de abrir su micrófono, su Perdón, cámara Om también. Shanti, Om Om Shanti. Shanti. Soy Norma de Uruguay. Quería saber el nombre porque yo no veo, soy casi ciega, y no, si había algún nombre escrito no lo pude ver. Me pareció maravilloso, una historia increíble. Sí, no, no aparece escrito en el cartel de la invitación, sí, es el hermano Mrityunjaya. Bueno, se escribe Mrityunjaya, J-A-Y, Mrityunjaya o algo así. Y, Bien, bien. y el hermano que lo entrevista es el hermano Yogesh. Nada más que curioso, utilizamos el video que nos mandó el hermano Mrityunjay, que él tiene capacidad de tener del equipo de Madhuban y todo eso, pero no aparece el hermano Yogesh. Entonces, a ver si al YouTube podemos subir la entrevista que se grabó en Zoom para que los puedan ver a los dos. Qué bueno que te Fantástico. haya gustado, hermano. Sí, yo estuve en Madhuban 3 veces, pero bueno, ahora tengo una dificultad visual muy severa y estoy muy limitada por problemas de salud. Pero acá, ¿no? Al firme. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido el conocimiento? Mi alma ya quién sabe dónde andaba. Maravilloso. Es la maravilla, ¿verdad? La Sí. maravilla de tener a Baba. Gracias, hermana. ¿Alguien A más ti. que quiera compartir qué experiencia tuvo a partir de escuchar esta entrevista? Bueno, si no, yo les voy a comentar que estoy de verdad muy asombrada cómo eh, Brahmababa deja el cuerpo
en el 69 y en la década de los 70 es cuando empieza toda la expansión del servicio. Y siempre pensamos en las daddies, por supuesto, pero es muy interesante ahorita darnos cuenta que la expansión del servicio, como Baba ha dicho, los pándavas son una columna vertebral. O sea, no solo han sido las daddies con todo ese amor y, por ejemplo, lo que el hermano Murchunjay recibió, ¿no? Ese drishti que le hizo experimentar todo lo que le decían en el curso, él iba teniendo la vivencia de todo esto. Eso verdaderamente es maravilloso que haya sucedido así. Y ese es el poder de las daddies, ¿no? El poder de tantos años con Brahma Baba, con Baba, de tener las murlis, de experiencia, de yoga y servicio. Entonces, eso fue increíble, pero estas jóvenes almas, que varios de ellos verán ustedes que llegaron después de que hicieron sus estudios universitarios, estas almas realmente tuvieron un papel súper importante para el crecimiento ya, digamos, de la infraestructura de la Yagya, porque llegaron con nuevas cosas, uno de ellos químico, el hermano Murchunjay creo que no dijo qué es lo que era, otro ingeniero, entonces empezaron a traer muchísimas cosas del mundo exterior, muchas cosas interesantes, mucha tecnología, y eso ayudó a que creciera también la Yagya, a que se preparara para que todas las almas que empezamos a llegar después de que Brahmababa dejó el cuerpo, tuviéramos la posibilidad de acceder a los espacios de Madhuban y de tener todo lo que tuvo la pequeña Yagya en un inicio y que después se volvió para todos nosotros esa misma fuente de como un hogar, porque realmente cuando vamos a Madhuban, eso es lo que disfrutamos. Disfrutamos no solo del el espacio en el cual tenemos nuestra casa cuando estamos con Baba, sino también ese amor de todas, todas, todas estas almas que han compartido y han dado, entregado completamente su vida a la Yaya. No sé si alguien más quiera decir algo. Eh, Alcira de Colombia abrió su micrófono. A ver, Alcira, ¿pudieras compartir ahora sí? Un Shanti, pues realmente a mí me impactó las experiencias que él tuvo y también la confianza y copiar lo que Baba le decía, hay que abrir el servicio al sur de la India y él lo tomó como algo serio, como una orden, como algo y empezó Baba a ayudarle a desarrollar más capacidades y tener la valentía de contactar a los VIPs. Él no tenía miedo, decía, él no le daba miedo, sino simplemente él hacía lo que tenía que hacer. Entonces es una maravilla porque ahí fue donde hubo la expansión, donde construyeron otros centros en Pandambaba, en Jansaroba. Bueno, él contaba toda una historia y algo que me pareció lindo también es que él dijo que él se moldeó, o sea, se acomodó a todo y se iba acomodando, ¿sí? En ese molde digamos, del alma y la conciencia de alma para lograr que él se pudiese entregar y no tuviera excusas, que el frío, que él era independiente, a algunos nos pasa eso y como que no tenemos la suficiente fe, la suficiente credibilidad y fe de que es Baba, que es la familia divina, que es Dios, que nos necesita para, como esas manos derechas para que se siga expandiendo el conocimiento de Baba. Chante, gracias. Muchas gracias, Alcira. Fíjate que tuviste la misma inspiración que me dio a mí la entrevista, el darse cuenta, siempre quienes vamos a Madhuban y cuando estamos allá decimos, wow, qué fortuna estas almas que viven aquí, todo eso, pero ya viendo las historias de ellos nos damos cuenta
que no es así de, ay, qué fácil y ya, renuncio y me voy. También hay, luego escucharán la historia del hermano Atan Prakash, que también, como de repente Maya también a ellos les hizo vivir cosas difíciles y de repente el mundo, renunciar al mundo de afuera, aunque diga uno, qué lindo es Madhuban, a veces no es tan fácil. Y también ellos pasaron y han pasado por pruebas como estas, pero lo que es el amor de Baba, de decir, no importa, yo renuncio a eso y me quedo haciendo servicio divino, porque también pensar recién egresados, gente con estudios, y de repente dejar otra cosa, más bien dejar todo eso para dedicarse a Baba, pudiera también el ego decir, no, ¿cómo es eso, no? Alguien más que quiera compartir, déjenme leer que aquí Luz Marta dijo, am, ay, perdón, aquí está. Om Shanti, me parece que el poder de Shiv Baba estaba tan presente en las almas instrumentos que estaban ahí, amor, entrega y humildad, por supuesto que Baba hizo ahí su trabajo maravilloso de dar esas bendiciones a estas almas para que ellos decidieran quedarse y hacer este servicio divino. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inspiración que les haya traído el hermano Mrityunjay? Juliana, no sé si quieras tú compartir algo, tú que sí conoces al hermano, algo que nos quisieras decir al respecto de él. También veo por ahí a Kitsia, les tocó convivir con el hermano cuando estuvo por acá por México. No sé si alguien quiera compartir algo más. Bueno, yo aquí, gracias, querida Rosana, estaba aquí como tras bambalinas apoyando el rodaje. Y gracias, gracias por haber logrado esa entrevista. Realmente es una hazaña y al mismo tiempo un gran logro lograr conectarnos directamente con estos dadas tan especiales del origen de la Yagya, poderlos conocer a través de estas entrevistas, especialmente pues con Yogesh, que es un alma tan especial que también ya lo conoce y tiene una cercanía y le pudo hacer estas preguntas para que pudiéramos ir a la profundidad de la historia y la vida de este personaje en la Yagya, que siempre lo vemos ahí muy quietico, sentado en las transmisiones con desde Madhuban, cuando venía en las transmisiones a Viac y ahora todavía uno los ve ahí sentaditos, pero no sabe cómo la historia y la profundidad, la importancia que ellos tienen en la Yagya. Así que muchas gracias por esa entrevista, muy inspirador y sobre todo me quedo con esa gran fe que ellos nos están heredando con su propio ejemplo de vida, la fe de las dadis que tenían en estas almas y cómo los empoderaban de tal manera que de por sí ya veían y visualizaban el éxito y los veían a ellos como instrumentos exitosos en el servicio. Y esa era la misma fuerza también que Brahma Baba le dio a las dadis y luego las dadis a la siguiente generación, que en este caso son estos dadas que hemos comenzado en esta serie. Entonces me parece inspirador y creo que el ejemplo más cercano aquí en Latinoamérica pensaba, ¿no? Ya en el contexto personal de mi vida, decía, bueno, ¿quiénes son en ese caso mis seniors o las daddies más cercanas aquí en Latinoamérica? Para mí es la fe, el amor y la confianza que personalmente he podido experimentar del grupo de Trustees, de las Chaktis y bueno, de estas almas poderosas de la región que ahora nos están acompañando en estas nuevas generaciones y especialmente para mí una gratitud muy profunda para Moira por toda la confianza que nos ha dado el equipo de la Yagya Viva y que precisamente ella ahora está en Puerto Rico y envía mucho amor y recuerdos para toda la familia. Om Shanti.
Y además también nos dan la oportunidad de hacer fortuna y bendiciones. Y realmente esto, qué maravilla, cómo nos inspira, ¿no? O sea, que si nosotros le decimos que sí a Baba, si escuchamos que Baba diga algo y nosotros buscamos llevarlo a la práctica, también lo podemos lograr. El hermano estaba recién egresado de la carrera, no, era un joven, entonces tampoco es que estuviera metido en la política y por ello es que hubiera hecho todo esto. Él solo lo hizo por amor y por fe. Entonces, eso creo que debiera de inspirarnos a todos nosotros porque creo que pudiéramos ser contactos precisamente para traer a muchas almas que nos ayuden a dar ya la presentación de Baba. Así Así. que muchísimas, muchísimas gracias a todos y sigamos disfrutando de estas entrevistas. Cada mes vamos a tener una de ellas. Entonces, bueno, pues Om Shanti. Y vamos con alguien también muy inspirador, que es Didi Mohini, que ha sido también un apoyo de muchas de estas almas como Ken, Moira, todos los trustees que tienen el apoyo directo de ella. Así es que gracias y nos vamos a Vyakti Parivar. Om Shanti.